como están viendo acá, la capa reticular, fascicular, glomerulosa. Esta tiene por objetivo secretar aldosterona, esta cortisol, fascicular, y la reticular básicamente. Mira los corticoides. Que son los andrógenos que finalmente van a generar las hormonas sexuales en primera selección. Ahí están las tres zonas que tenemos: la zona glomerular fasciculada, que es mayor, 60 a 30%, que es básicamente esta zona fasciculada que secreta cortisol. Y la última que secreta la reticular, androstenediona y dihidroepiandrostenediona, siendo la primera la aldosterona. Entonces cada una tiene una función diferenciada. Debajo de ellas está la médula suprarrenal que secreta básicamente adrenalina. Cualquier tipo de estrés, inclusive el suyo, el estrés fisiológico normal, el estrés de un examen, el estrés de esfuerzo físico, hipertermia, hipoglucemia, el estrés de temperatura, genera que se active una respuesta que se da a nivel de la corteza y luego va al tálamo y luego va al hipotálamo. El hipotálamo va a los núcleos para y periventricular y secreta CRH. Este CRH que tenemos acá baja a la hipófisis y ahí secreta ACTH. Esta ACTH va finalmente a la glándula suprarrenal. El principal feedback negativo de la glándula suprarrenal es entre el cortisol y el CRH, ¿de acuerdo? El secundario es cortisol ACTH. Entonces, vamos a ver también el eje de otras condiciones. A ver, entonces, el CRH, ¿qué es? Es un péptido de 41 aminoácidos que está sobre todo, como dijimos, en las células de los núcleos par y periventricular del hipotálamo. Cuando son estimulados, secretan una cantidad de CRH que va por la vía del sistema porto-hipoficiario. Su liberación es estimulada por vías colinérgicas y inhibida por vías noradrenérgicas específicas. Sobre todo estas son las de la relajación y las de acá son las del estrés, ¿de acuerdo? Entonces, este CRH todos los días se libera un poco. Aquí entramos a una hormona que, igual que el TSH y el TRH, se libera en la mañana, ¿sí? Y luego de que se libera, se secreta ACTH, ¿no es cierto? Entonces, varía con el ritmo circadiano, con los estímulos que ya hemos comentado pueden originar una mayor secreción sobre todo, ¿de acuerdo? El feedback negativo más importante que tiene el CRH es con el cortisol. Este es el más importante, igual que el T3 era con TRH, el cortisol es con el CRH, ¿de acuerdo? Son los feedback principales. ¿Qué más tenemos aquí? La ACTH es una hormona un poco más pequeña, pero forma parte de una molécula grande. Adrenocorticotropina. La molécula grande se llama la proopiomelanocortina. Esa hormona grande tiene 4 pedazos. Uno solo de ellos, uno solo es la ACTH. Y el otro pedazo es la melanocortina. Entonces, cuando haya síndrome de Addison y tengamos mucha secreción de ACTH y CRH, el paciente se va a pintar la piel de un color marrón, justamente por esta hormona llamada melanocortina. Si producimos más CRH y más ACTH, esta parte que se va junto con la ACTH que está alta en el síndrome de Addison, nos daremos cuenta que genera una pigmentación en el paciente. Como saben, se utilizan las células corticotróficas de la pubis anterior que reciben el estímulo liberador del CRH. ¿Okay? Vamos a ver cómo actúa. Contrario a la TSH, la CRH tiene un papel muy importante básicamente en la producción de un derivado. ¿Cómo se llama este derivado? Pregunta de examen, se llama pregnenolona. De acá. Una vez que las células toman el colesterol, las células de la corteza, lo meten a su mitocondria, ahí lo modifican y forman la pregnenolona. Ese compuesto es la madre de varios compuestos de las capas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, lo más importante es que estimula la síntesis de hormonas tiroideas y el paso básico es este de acá, ¿no? Transformar el colesterol en este compuesto. ¿Qué fármacos afectan la liberación de ACTH? Miren ustedes que se libera ACTH básicamente cuando hay trastornos del sueño, ¿ok? Cuando hay una cirugía, hay un estrés, un traumatismo, trastornos psiquiátricos, estimulación adrenérgica. Y también, miren acá, cuando se libera hormona antidiurética. Claro, ¿no? Van a ver cómo es que se estimula todo eso de manera circular. Se inhibe cuando estamos relajados, cuando hay opioide,
cuando hay básicamente somatostatina en la sangre. Entonces, el síndrome de Cushing, que tiene bastante cantidad de cortisol en la sangre, tendrá inhibida la ACTH. El síndrome de Addison tendrá incrementada la ACTH, por el contrario. ¿Y cómo sucede esto? Ya hemos comentado de que se capta básicamente este colesterol que está en el plasma, no esterificado, se lleva a las mitocondrias y allí actúan dos enzimas, la 1-hidroxilasa y la 1-liasa asociada a P450. Esas enzimas rompen una cadena de colesterol y a partir de ahí se vuelve una molécula que origina el resto de esteroides en las capas correspondientes. Ahí está. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama pregnenolona. Aquí está arriba. Si se dan cuenta, genera toda la cantidad de reacciones, sobre todo por hidroxilaciones, llevando a la andostenediona, llevando a la aldosterona, la corticosterona y el cortisol. Esto es una vista vertical, pero si vemos una horizontal, nos daremos cuenta de que aquí en las mitocondrias, formada esta hormona, tenemos dos vertientes. Una vertiente vertical que llega a la andostenediona, por acá, a los andrógenos, que se producen en el retículo endoplasmático liso, y la otra que llega aquí a los corticoides, cortisona, cortisol, corticosterona, y finalmente, inclusive del cortisol puede que se derive algo de aldosterona, ¿de acuerdo? Entonces, son secuencias que cuando tenemos un excesivo estímulo de cortisol genera una cantidad excesiva de las hormonas cortisol, aldosterona y también lo que son andrógenos. ¿Cómo se da la cara en todo caso de un Cushing? Hinchado. Si tiene muchos andrógenos, tendrá la cara grasosa, si es mujer tendrá vellos como un varón, por esto de acá, tendrá hipertensión arterial por la aldosterona y tendrá una obesidad centrípeta como el paciente que tiene una excesiva cantidad de cortisol. Recuerden esta reacción de acá, por favor. Recuerden esta capa de acá y esta capa de acá. Y aquí recuerden de que el cortisol en exceso puede originar también aldosterona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, la ACTH finalmente mantiene y regula la secreción de cortisol, activando un segundo mensajero que se llama AMP. la ciclasa, que finalmente forma el AMP cíclico. Esto se... Creo que aquí me están haciendo. Esto finalmente se da de la siguiente manera. El AMP cíclico estimula la esteroidogénesis, quiere decir la formación de esteroides que caracterizan la transformación de colesterol en pregnenolona. Esto es lo más importante a nivel terapéutico. Luego, recordar el ritmo circadiano. Siempre es igual que el TRH. En la mañana se secreta una cantidad máxima, a mediodía una cantidad moderada y en la noche una cantidad mínima. Esa es la razón por la cual el paciente asmático tiene síntomas en la noche. En la noche el cortisol está tan bajo que predomina la histamina y eso origina que el bronquio se cierre. ¿De acuerdo? Y entonces la cantidad más o menos en el adulto normal diaria es 14 a 20 miligramos, promedio, la cantidad de producción, que es diferente al nivel plasmático normal, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes, vamos a colocarlo en grande, esto de acá, el eje, el estrés, el núcleo que tenemos acá, que son pequeños, el núcleo periventricular, ¿lo ven? Acá. Estos núcleos finalmente generan SRH, lo liberan por acá, el sistema corta, luego pasa del primario al secundario, células corticotrofas, y luego estas van a producir lo que se llama primarias, capilares primarias. Así llega la CRH, la hormona CRH a la célula corticotrofa, produce la activación de una N-ciclasa AC y la producción de AMP cíclico que finalmente activa una fosfoquinasa que da lugar a la producción y eliminación de ACTH asociada con la entrada de calcio. Cuando llega la ACTH a la célula cortical suprarrenal, más o menos el mecanismo es el mismo realmente, ¿no? ¿Okay? Lo distinto es que las fosfoquinasas de acá directamente generan una activación de proteínas que son las del efecto final de la hormona corticoide. ¿De acuerdo? Esto en la parte posterior. Acá está un poco más grande. Este sistema es muy delicado. Si ustedes mantienen el estrés todo el día, pueden tener problemas de hipercortisolismo. ¿Se empiezan a poner bien? Uno empieza a medir el cortisol.
A mayor estrés, el envejecimiento biológico se da con mucha mayor facilidad, con mucha excesiva mayor facilidad. Así que quien para de levantar, quien para de levantar, o sea, su gobernador de curso. Confirmo. Igual ustedes, yo estoy peleando por intrascendencia, ¿no? Claro. Si vinieran ustedes a hacer lo que tienen que hacer, comer a la hora que deben comer, ir a su casa a estudiar como deben hacerlo, su vida bajaría más o menos 80% de que es innecesario. El estrés está centrado en lo que es el celular, la red social, los mensajes. Cuando prenden el celular, dense cuenta de una cosa. Por ejemplo, no solo para poner los ejemplos bien claros. A la hora que yo doy clases, eso lo dejo en vibrador. Se ve y me llama su problema. Después. Y ustedes, cuando cada vez que suena el timbre del celular, por muy lindo que sea el timbre, les genera como un nerviosismo, ¿no es cierto? Como que algo de esa liberación de catecolaminas y de cortisol. Tienen todo el día microliberaciones de cortisol y eso ya vamos a conversar, le vamos a los 3 minutos. Están en clase, apaguen el celular, si la hermana nos llama, no llamado, déjese el mensajito de que estoy en clase, nada más y se acabó. Acá en la universidad, en su casa, yo apagué el celular para todo el mundo. Si estoy con mi mamá y mis libros y mi escritorio, no sé qué más quiero, no sé qué más me hace falta. Percepciones modernas de la vida. Entonces, aquí tenemos este eje integrador que permite incrementos súbitos de secreción y también incrementos que se pueden dar a través de una enfermedad aguda. Y miren, aquí se secreta el cortisol y la ACTH entre 6 y 8 de la mañana. Aquí. ¿De acuerdo? 6 y 8 de la mañana. Miren cuánto hay en la noche. Y hay otro piquillo, aquí miren, entre 12 y 4 de la tarde, más o menos por acá, ¿ven? Igual la ACTH entre 6 y 8, y entre más o menos 12 y 4. Entonces, cuando tu cortisol de estrés está disminuido, está ya en nada por fisiología, ¿qué hago estudiando acá? No. ¿Y ustedes lo pueden ver? Sí. Una cosa es que lean y otra cosa es que aprendan. Cuando está más alto acá, entre 4 y media y 6 y media de la mañana. Y todavía más 8 de la mañana. Por eso hay clases durante la mañana y en la tarde la cosa es un poco más suave, ¿de acuerdo? Porque tu organismo, acá tienes TRH, tienes CRH, ACTH, tienes hormona tiroidea y hormona corticoidea, que durante el día ya disminuye y en la noche prácticamente es mínima. Aquí uno debería descansar. Encima de 10 de la noche debería dormir. Y puede levantarse temprano. Aquí tu eje nuevamente se puede activar. ¿Okay? Esa es la secreción, miren, esto es ACTH y sobre todo este cortisol, miren que la cantidad es muy pequeña y se va incrementando básicamente, como dijimos, a esta hora, ¿no? A la hora de emisión de cortisol es importante. ¿Ustedes deben tomar café en la mañana o no? No. ¿Por qué? Esto es lo normal, ¿cierto? Si tú tomas café, te liberan catecolaminas y este pico de acá es así, sale del televisor. ¿Pero qué es lo malo? Tu suprarrenal la escurre así y en 2 horas ya no te queda nada ahí. Todo esto de acá ya no te queda, quiere decir, hace un buen efecto pico, pero lo que te queda es ni la mitad de esto, ¿no? Te sientes cansado, aburrido, todo el día. Si vas a tomar café, tomen el café por acá. Cuando ven que el segundo pico está que se agota, aquí. Post almuerzo, los despierta un rato más y hasta las 10 de la noche pueden estar despiertos. No tomen nunca en la mañana café. Al final el café es una droga, por si acaso. Dirán qué cosa, pero es una droga. Porque genera adicción. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes cómo está el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Hipotálamo, hipófisis suprarrenal cuando el paciente esté enfermo. Si tengo estrés, aumento mi estímulo, aumento mi liberación de hormonas, aumento mi ACTH y aumento mi cortisol. Entonces, así me defiendo de cualquier agresión y finalmente tengo un buen estado inmune. Pero normalmente esto está así, ¿no? Tenemos una cantidad normal de cortisol que mantiene bloqueado el CRH y bloqueada la ACTH. El cortisol está ligado a la proteína ligadora de cortisol, que igual que la TBG anterior que hemos comentado, está presente en el plasma. Entonces, por ahí todo bien, todo tranquilo. La TBG acá se ha desligado del cortisol para generar más cortisol. ¿Qué pasa en la enfermedad de Addison?
en Addison pasa esto. Tenemos que hay una excesiva demanda de lo que es cortisol, la hormona no se libera en cantidades adecuadas, no se libera ACTH, ¿de acuerdo? Por mil motivos seguramente, incluido VIH, infección, hemorragia, etcétera, mil cosas, y mi respuesta es baja. ¿Quién tiene más posibilidad de morirse rápidamente? ¿Un Addison o un Cushing? ¿Un Allison? ¿Por qué? Si no tengo aldosterona, no tengo cómo subir la presión arterial. Se muere y se muere. Se muere que sigue en emergencia. Hay un alumno de la que tiene Addison. Ya está internado acá. Él ha estado en la UCI 3 veces de ninguna. Se sobreexigió y no se colocó más cortisol, más prednisona de la necesaria, y acabó por la presión de S4, una frecuencia cardíaca de 32, lo metieron a la UCI una semana y salió. A la UCI la última vez estuvo 2 días, pero ya pues justamente él se sobreexige y sabe que ya no tiene glándula suprarrenal. Cortisol. Él debe tomar corticoides y tiene más estrés, estaba en la última parte del año, debe tomar también un poco más. Bien, entonces tenemos 2 tipos de corticoides, glucocorticoides y mineralocorticoides. Estos se dedican al control de los hidratos de carbono y los de acá al control del sodio y el agua, ¿de acuerdo? Sodio, agua y potasio. A ver. Ay, que sí, ya me acordé. ¿Qué casi se muere? Otiñano, qué temprano que llegas. Demasiado. Pasado. Entonces, cuando hacemos glucocorticoides, vemos que es la glucosa, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y por otro lado, cuando tenemos mineralocorticoides, básicamente es sodio, potasio y agua. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Cómo actúan las hormonas corticoideas? Pues igual que las tiroideas, ¿no? ¿Qué hacen primero? Se van al núcleo celular, se unen con un receptor y ahí finalmente pueden interactuar con el ADN, sobre todo en estos receptores que se llaman las proteínas de choque calórico que tenemos en el DNA, ¿de acuerdo? El complejo hormona-receptor que se ha formado en el plasma, en el citoplasma y en el núcleo celular, forma homodímeros que rápidamente se transportan al núcleo, donde se unen a estos llamados elementos del receptor del glucocorticoide. Cuando se unen estos elementos, finalmente presentamos de que tiene 2 componentes, de los cuales van a generar de los 2 factores de transcripción. Finalmente, origina luego de este proceso un RNA mensajero. El RNA mensajero sale al núcleo, y en el núcleo, sale del núcleo, perdón, y en el citoplasma se dedica a la producción de proteínas, que esto es la respuesta final de la hormona, ¿de acuerdo? Repetimos, receptores van al choque calórico, esto se forma como un complejo que se va a transportar al núcleo, en el núcleo va a un sitio específico llamado el elemento receptor del glucocorticoide, luego se forma un ARN mensajero y este va al exterior. Ahí está la figura. La hormona o entra directamente al núcleo y tiene acá su complejo, o lo hace en el citoplasma y ambos, como hermanitos, se van a implementar al núcleo. En cualquier caso, van a interactuar con las proteínas de choque calórico y van a cambiar el ADN, de modo que genera un ARN mensajero y cuando sale, da las proteínas que son la respuesta celular a este tipo de estímulo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces corticoides, mineralocorticoides, glucocorticoides. Mayor efecto en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, mayor potencia antiinflamatoria. Por eso este corticoide más, ¿cómo se llama? Dexametasona, que es puramente glucocorticoide. Y otros corticoides como los mineralocorticoides que tenemos, retienen sodio y agua y pierden hidrógeno y potasio. Entonces, el síndrome de Cohn es un síndrome donde hay bastante aldosterona. El paciente tendrá hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Recuerden eso para su práctico. ¿Qué hace el cortisol en el plasma? Vamos a ver. Tiene un efecto igual al glucagón. Origina gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos y glicerol. Por tanto, disminuye la cantidad de proteínas que tenemos en los tejidos, reduce la captación de glucosa en los tejidos, aumenta muy mínimamente la insulina,
aumenta el catabolismo proteico justamente para generar gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Elimina todo lo que son tejidos musculares, favoreciendo la producción de glucosa. Eso origina un aumento de la glucosa que puede originar una diabetes. El paciente con síndrome de Cushing generalmente tiene prediabetes o diabetes. Así de sencillo. Generado por glucosa. ¿Qué pasa en los lípidos? Igual que el glucagón. Se parece mucho al glucagón, de hecho. Lo que origina es de que las catecolaminas, sobre todo la lipasa sensible a hormonas, tengan un efecto marcado en los tejidos adiposos, genere mayor lipólisis, aportando ácidos grasos y glicerol para la gluconeogénesis hepática. Lo malo que también origina incremento de las fracciones de colesterol que son dañinas para el corazón. Este efecto lipídico explica la redistribución que hay en el tejido adiposo. En el Cushing tenemos la cara de luna llena, la jiba de búfalo, la obesidad central y todo aquello que es característico del Cushing se da básicamente por este efecto en los lípidos. Esta es pregunta de examen. Esto es el síndrome de Conn, C-O-N-N, que está en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los mineralocorticoides? La aldosterona retiene sodio y agua, pero ¿con quién cambia el sodio? Con el potasio. O sea, pierde potasio y aumenta el sodio, y también pierde hidrógeno porque jala el bicarbonato. Entonces, lo que origina es un cuadro de hipernatremia, hipertensión arterial, hipopotasemia o hipocalemia y alcalosis metabólica. Aquí hay un dato importante de lo que es el sistema óseo. Miren. Reduce la absorción de calcio en el intestino y aumenta su excreción renal. ¿A qué hormona se parece? No, ¿a qué hormona se parece? ¿Cuál? Reduce la absorción de calcio y a la vez aumenta. Perfecto, no dije nada. Ok, entonces, a ver, seguimos. En el aparato cardiovascular lo que hace es, sobre todo la aldosterona, estimula la fibrosis vascular y cardíaca, quiere decir, los cambios cardíacos se dan básicamente a partir de la aldosterona. A nivel vascular, asimismo facilitan la acción de sustancias vasoconstrictoras, permiten que el vaso sanguíneo tenga mucho menos volumen, sobre todo de manera directa e indirectamente inhibiendo la óxido nítrico sintetasa. ¿Qué es eso? Es una enzima que produce óxido nítrico y es un buen vasodilatador. Si la bloqueo, no se produce ese vasodilatador. ¿De acuerdo? En general, ¿qué hacen los corticoides? Tienen buenos efectos para el ayuno, esenciales: lipólisis, proteólisis, gluconeogénesis, cae el empleo de glucosa, o sea, hay glucosa circulando, y cae la sensibilidad a la insulina, o se bloquea también la insulina. Eso es normal en el paciente en ayuno. Pero también es inmunodepresor, es inmunosupresor. Los corticoides en alta dosis son, deprimen la inmunidad, aumentan la sensibilidad vascular a las catecolaminas, inhiben la formación ósea, aumentan la filtración glomerular y, por último, no menos importante, disminuyen el sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? ¿A qué hora se hace ese sueño? A ver, sueño REM. Sueño REM. ¿Qué es REM? R de rapid, E de eye y M de movement. Ahí está. ¿A qué hora no van en las casas? A las 10 de la noche, 11. ¿A qué hora? Hoy ya todo el día, pero en general, ¿a qué hora? 12, 1. 3 a 5 de la mañana. Ahora me levanto a estudiar. Ese es el sueño REM. Y en ese sueño tú tienes actividad nerviosa importante y tu cuerpo está completamente relajado, ya no respondes a nada. Eso que los rateros son fisiólogos, ¿no? Ya se sabe esto de siempre. Llegas a una hora del sueño y la verdad no sientes. Claro que sea un estímulo muy fuerte, una cosa muy así, pero si entras despacio, con sigilo y todo, generalmente no sientes nada. Nada. Entonces, el sueño REM es muy importante justamente para que tu cuerpo al día siguiente se levante en una mejor condición. En la hora de máxima relajación y secreción de melatonina. Estás relajadito. Ahora, ¿quién se levanta? Aunque te roben y sientas, te levantas con el frío. ¿Qué más pasa con el corticoide en los huesos? Aparte de que disminuye la absorción de calcio, que ya lo hemos visto, provoca pérdida de masa muscular, justamente porque toma el músculo para generar gluconeogénesis más energía. Con hipotonía. Aumenta el catabolismo de la matriz ósea, quiere decir
aumenta la actividad osteoclástica e inhibe la actividad osteoblástica. Mata osteoblastos, ya saben qué es eso, y estimula osteoclastos. Osteoporosis, profesor. Sumado al anterior, te da osteoporosis, efectivamente. Inhibe el depósito de colágeno en el tejido conectivo. ¿Eso qué origina? El depósito de estrías rojo-vinosas que van a ver seguramente de su práctica. Estrías rojo-vinosas muy importantes que finalmente, y también son características del Cushing, estrías, una piel atrófica, las cicatrices que se dan de manera muy lenta y sobre todo la curación de heridas que se da de manera bastante lenta. Alterando el tejido conectivo, sobre todo de la dermis, genera un proceso deleterio en esta zona. Este es otro punto de controversia. En el sistema endocrino se cree que el que toma muchos corticoides se queda chato. Depende de la edad del paciente. Si todavía tiene un cartílago de crecimiento adecuado, sí, bloquea, inhibe el crecimiento del cartílago en los niños cuando toman dosis altas por mucho tiempo. Si toman dosis medidas bien indicadas, eso no sucede. Lo malo es que también bloquean el estímulo de la hormona de crecimiento. Estos dos motivos me llevan, junto con el de acá, inhiben la liberación de hormonas hipoficiales en respuesta a estímulos hipotalámicos, sobre todo que inhiben la hormona de crecimiento y la TSH. Por estos dos motivos, el paciente no crece. Pero también por estos dos motivos, junto con el de acá, reduce el exceso de cortisol, la transformación de T3 a partir de T4. Quiere decir, lo vuelve un hipotiroideo. Corolario, si ustedes están muy estresados y encima comen mal, a largo plazo puede quedar hipotiroidismo. Por esa razón, si suben de peso, tienden al sueño, se dan cuenta de que su capacidad de memorizar conceptos es disminuida, puede que tu T3 esté bajando, pero de manera bastante importante. ¿De acuerdo? En el sistema nervioso central, cuando hay carencia, tenemos que el paciente está completamente apático, igual que el hipotiroideo. Y cuando hay exceso, puede que llegue a algo parecido al hipertiroidismo. Es el paciente eufórico, nervioso y llega generalmente hasta la psicosis. ¿Qué hace en la hematopoiesis? Otro aspecto muy importante. Aumenta la hemoglobina muy poquito, no hace un efecto muy marcado, no es el efecto que tenemos con la hormona con la T3. Aumenta los glóbulos circulantes, sobre todo células madre eritropoyéticas. Lo que se hace es disminuir los linfocitos, los basófilos, los eosinófilos y lo que son monocitos circulantes. Los disminuye todos, menos los neutrófilos. Los incrementa, pero a la vez que los incrementa, disminuye su función. O sea, incrementa neutrófilos que no sirven para nada, realmente. Tiene más efecto en la inmunidad celular que en la inmunidad humoral. Quiere decir, más efecto en los fagocitos que en los linfocitos, en términos sencillos, ¿de acuerdo? A dosis bajas hemos comentado y por poco tiempo no origina problemas, pero si se dan en dosis bastante altas, entonces tenemos de que bloquea la inmunidad celular e incluso puede bloquear la inmunidad humoral que dan los linfocitos. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Qué pasa en el COVID? ¿Qué pasaba en el COVID con los pacientes? ¿Hacían linfocitosis o linfopenia? Linfopenia. ¿De acuerdo? Y tú encima le clavas dexametasona. Y él llegaba más linfopenia. ¿El paciente de qué se moría? ¿Del COVID? No. Se moría de que tomaba una infección debido a que estaba inmunosuprimido. El paciente se acaba muriendo por neumonía y no por el COVID. La muerte de COVID ha sido más o menos 15 a 20% COVID directo. El 80% ha sido por infecciones así. De ahí que toda la verdad acerca de los corticoides y lo que se usó ahora realmente no tiene mayor sustento. ¿De acuerdo? Linfocitopenia, sobre todo de linfocitos T, inhibe la activación de linfocitos T y también su número. Linfocitos B, que son la inmunidad humoral, pueden que sean afectados a dosis altas. Y como ven ustedes, disminuye la actividad de los neutrófilos. Estos neutrófilos no entran al foco inflamatorio y finalmente bloquean todo tipo de expresión en esa zona. Quiere decir, hay gran número, pero no sirve de mucho. Bloquea la función de neutrófilos, liberación de enzimas lisosómicas, radicales libres. ¿Qué es la opsonización, doctor?
Yo no te puedo destruir a ti. Yo llego, me pongo encima tuyo, mis manos señales para que otro venga mejor que te destruya. Sensibilizar una bacteria para que otro venga y me mate. ¿Qué es diapedesis? ¿A través de dónde? Los vasos sanguíneos. ¿Qué es quimiotaxis? Pero eso es momento de biología, ¿no? Claro, yo veo a ese de ahí y voy y me lo pongo. Ese es la quimiotaxis, ¿de acuerdo? Lo realizamos. Bueno, todo eso está bloqueado en el agente difuso. Entonces, el paciente que tiene excesivo cortisol, lo que pasa es que está inmunodeprimido. Recuerden eso para su examen teórico. ¿Okay? ¿Qué más hace? ¿Cómo más afecta la inmunidad? Evita la diferenciación de macrófagos. Recuerda que teníamos las células de Langerhans y la microglia. En la primera unidad, bueno, evita que se diferencien, evita la expresión del complejo de histocompatibilidad. ¿Esto por qué sería importante? Aquí yo le voy a dar corticoides con intención de que no ingrese este antígeno en el paciente trasplantado. Le doy bastante corticoide para que no haga rechazo de órganos trasplantados porque sé que me inhibe el complejo de histocompatibilidad mayor 1 y 2. ¿De acuerdo? Bloquea la síntesis de numerosas citoquinas inflamatorias. La mayoría son bloqueadas. Como hemos visto, reduce el recuento de eosinófilos y basófilos, inhibe todo lo que es la inflamación, bloqueando la fosfolipasa A2, que es una enzima que finalmente favorece la formación del ácido araquidónico. Eso hace el cortisol en general. Ahí tienen ustedes un resumen en una gráfica. Todo aquello que pueden hacer, aumentan la vibración glomerular, regulan el tono emocional, conservan la función muscular, disminuyen la formación de hueso, de tejido conjuntivo, inhiben la respuesta inflamatoria, conservan el gasto cardíaco. Cuando ustedes están tranquilos así, felices de la vida, conocen a alguien que ni bien llega y ustedes lo rechazan, esa sensación de rechazo y de huida química que te da, ¿y a qué nivel? Llega por acá, no sé, supongo que el coordinador de responsabilidad, los miras, se prepara por ahí, y lo que todos quieren es irse corriendo, no quieren estar allá. ¿Por qué? Nos va a gritar. ¿Qué hormona te genera eso? La adrenalina. No está comentado acá, pero ¿qué hormona te genera la defensa, el estrés? La catecolamina, no sé. ¿Por qué ven ustedes que acá en la universidad, no se han dado cuenta ustedes seguramente, hay gente que para solo de 2 o de 3 máximo, pero no para grupos muy grandes, no para. La mayoría para de 2, de 4, que hay gente que más o menos se lleva bien, se conoce, comparte sus miserias, sus cuadernos, sus panes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me debe también. Porque alguien que llegue, como le comento, te genera liberación de cortisol. Ese cortisol te genera sensación de vida. En el caso yo diría que no, pero si entra alguien por ahí desagradable, tu primera reacción es cortisol. Entonces, cuando sientes que alguien llega que no puedes ni saber que está ahí, ni mirarlo, ni oírlo, ni sentir nada de él, ese es cortisol, es el signo de defensa más importante. ¿Cuál es la vida? Te va a dar. Entonces, cuando vean personas desagradables de su entorno, que saben quiénes son, la defensa es evitarlos. Porque, ¿qué pasa? No saben qué conversar, no saben qué decirles, están a la defensiva y sobre todo los confunden. Alguien que llega, a ver, yo llego sentando a tu banquito, sé que tú hasta tu columpio, estás con ella y sentadita, yo voy y hola, ¿qué tal? No le van a decir nada, se van a bloquear. Por eso reúnanse entre gente más o menos afín y se van a, como el día se pasa volando, ¿vale? Pero cuando se reúnen con gente más bien molesta, el día es un martirio, un infierno de 8 horas que no pasa nunca. Ese es el cortisol. Tiene una acción central, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, también hablamos de la fisiología electrolítica. Esta se da por la aldosterona y también por la hormona llamada antidiurética. ¿Cuáles son los iones más importantes del organismo? Sodio. Los cationes. Sodio, potasio y calcio. Chao. Azúcar. Y los aniones, Magnesio. cloro, bicarbonato. No, bicarbonato. Entonces, miren esa distribución. El agua circulante que tenemos en la sangre es apenas el 5% del agua total. El 5, ¿no?
el 40% del líquido intracelular intersticial. ¿Quién maneja este líquido? Dos hormonas, aldosterona y hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo. Ahí tiene. Para que mis células estén con una tensión normal y que no estén muy hinchadas ni muy deshidratadas, debo tener yo un nivel normal de osmolaridad plasmática, que es este, 285 a 295 milimoles por kilo. Si es superior se llama estado hiperosmolar, mi sangre está muy concentrada, y si es inferior se llama estado hipoosmolar, mi sangre está muy diluida, todo entre comillas. Entonces, ahí tienen ustedes los niveles normales de sodio y potasio. Miren de que el que manda afuera es el sodio, 142, el que manda adentro es el potasio, aquí tienes 140 de potasio, tienes el sodio tiene 10 miliequivalentes adentro y el potasio 4 afuera. Si tomamos sodio, potasio y calcio total, que ya hemos comentado ese detalle, y bicarbonato, esos son los 4 elementos que guían todo lo que es el intercambio de iones electrónicos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esa es la vasopresina. ¿Se sigue a dónde? En el núcleo supraóptico, acá. Y sus axones van a llegar a la hipófisis posterior, ¿no es cierto? Es muy parecida a la oxitocina, prácticamente su hermana. Ahora, ¿qué hace la vasopresina? La vasopresina, aparte que se parece mucho a la oxitocina, únicamente difiere en dos aminoácidos nada más. Lo que hace básicamente es ser sintetizada por los núcleos, sobre todo supraóptico, y luego ser transportada por ese tracto supraóptico hasta la hipófisis, unido a una proteína que se llama la neurohipofisina. Esa proteína agarra la hormona y la lleva por el axón hasta la hipófisis posterior, ¿de acuerdo? Ahí se almacena en la posterior hasta que pueda ser liberada de acuerdo a estímulos. Estos estímulos son de dos tipos. A ver, si yo tengo la sangre muy concentrada, tengo mucha hiperosmolaridad, ¿retengo agua o suelto agua? Retengo agua. Entonces, lo que hago es estimular la hormona antidiurética para que todo el agua que voy a poner por la orina sea retenida, ¿cierto? En el estado hiperosmolar hay liberación de hormona antidiurética. Eso lo van a ver en el laboratorio. Tienen que tomarse cloruro de sodio. La verdad no sé qué hacen en el laboratorio, pero toman cloruro de sodio, o no toman cerveza, o toman café y cerveza, y o toman agua sola, agua mineral pura. Entonces, en 4 vasos van a orinar luego de 1 hora la cantidad y van a ver la consistencia de cada una de las orinas. Por si acaso la orina es estéril, que huela como huele, es diferente, pero es estéril. Y tienen que comparar eso y tienen que tomar la liga reactiva y chequear que tenga una osmolaridad mayor el que tomó el sodio, obviamente, ¿no? Son cantidades pequeñas, pero sí se nota la diferencia. El que toma la cerveza, nunca falta voluntarios, orina un montón, orina el vaso completo. Claro. El que toma lo que el cloruro de sodio, generalmente orina casi nada. Inhibe la El que toma café y cerveza orina 2 vasos. Como si inhibe la hormona antidiurética. Se inhibe la vasopresina. Entonces, esa es la práctica que queda. Y luego viene una práctica de hormona de crecimiento. El factor osmótico es ese. ¿Y el osmótico cuál es? ¿Cuándo más retengo agua? ¿Cuándo mi cuerpo quiere que yo retenga agua? En una deshidratación. Cuando he perdido volumen, deshidratándome o sangrando, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente sangra, lo que va a hacer el paciente es retener como sea lo que pueda. ¿Qué hacen con un paciente que llega con el traumatizado al hospital? Primera medida, entre muchas, le ponen una sonda en la vejiga. Doctor, no orina nada. Su hormona antidiurética está pues al máximo. Doctor, ya arrancó a orinar. Recién en ese momento digo, bueno, ya está respondiendo mejor, ya tengo algo de diuresis, quiere decir de que la hormona antidiurética ya cesó su pico y está empezando a bajar. Se está compensando el paciente. Pero si no orina, tenemos un drama peor. ¿Qué pasa si el paciente no orina? Su riñón entra en insuficiencia renal aguda, hay necrosis de todo el riñón y adiós por favor. No se muere el paciente, no queda el riñón inútil para toda su vida. Entonces, la recuperación de agua está muy importante. La hiperosmolaridad quiere decir la osmolaridad mayor de 2,95 es un estímulo potente para que libere vasopresina, muy potente, para que libere vasopresina.
Este está controlado por unos receptores, osmoreceptores ubicados a nivel periférico como a nivel central, muy importantes, que están sobre todo en el hipotálamo y en la vena porta. Son receptores osmóticos que están regulando este contenido las 24 horas. El otro es la hipovolemia, como dijimos. Y ambos mecanismos, este y el de acá, no se contraponen ni se excluyen de manera mutua, ¿de acuerdo? Puede que ambos funcionen en un solo espacio de tiempo. Entonces, miren, esto es lo que van a ver ustedes en el laboratorio. Cuando tomen el agua pura, no libera vasopresina, nada. La gente oída lo normal. Cuando tomen el cloruro de sodio, lo que pasa es de que va a haber una máxima absorción en el asa de Henle y también en el tubo colector de la producción de agua, ¿de acuerdo? Va a ser máxima y el paciente va a orinar casi nada. Hubo un caso del ciclo pasado que el paciente no orinó, era un niñito chiquito que tomó el cloruro de sodio, o sea, tomó el cloruro de sodio a manera del bullying que le hicieron sus compañeros porque nadie quería tomar. Se lo tomó y esperamos una hora y media casi, no orinó nada. Nada, parece que no se puede pasar. Bueno, inclusive puede pasar esto, ¿no? Digo que beben agua en el baño unas gotas, pero para creer también no se sabe. Bueno. La hipovolemia, recuerden que tenemos receptores de estiramiento en el bulbo carotidio y en la aorta. Cuando esos están bien densos, bien lleno está el aparato circulatorio, dan unos receptores, unas descargas continuas al tronco cerebral. Pero cuando baja la tensión de ellos, baja el volumen circulante, esos estímulos empiezan a hacerse cada vez más lentos. Cuando se hacen más lentos y cae la tasa de disparo, cae la presión auricular, ¿se dispara quién? El sistema simpático. El sistema simpático finalmente lo que hace es inhibir, aumentar la liberación de vasopresina. Cuando este receptor incrementa su presión, finalmente inhibe la liberación. Quiere decir, a menor descarga de los receptores, mayor activación de vasopresina, y cuando hay una descarga mucho mayor, ya está todo compensado, finalmente esta se va a inhibir. La hipotensión, como hemos comentado, cae la tasa de disparo del receptor y lleva a una mayor actividad simpática que termina con la liberación de vasopresina. Aparte de ello, aparte de que tenemos osmoreceptores hipotalámicos. Estos censan la osmolaridad intracelular, ya hemos comentado sus valores, y estimulan la liberación de vasopresina, aun cuando este paciente se eleve, tal como ocurre con la deshidratación. Entonces, vemos de que la hipotensión y la hiperosmolaridad son los factores más importantes para liberar vasopresina. ¿Dónde actúan la vasopresina? En 3 receptores, no se olviden eso para el examen. Actúa en los vasos sanguíneos, se origina vasoconstricción con el B1, que está acá. Actúa en la membrana vasolateral de los ductos Bebellini en el riñón, donde capta lo que es agua, el endotelio vascular, en células del músculo liso, y por último actúa en la pituitaria. ¿Y ahí qué hace? La hormona antidiurética. ¿Dónde actúa? La antidiurética libera ACTH, y si libera ACTH, libera también aldosterona, de manera que también libera una hormona que tiene sodio y agua. Y se da un círculo vicioso, ¿no? La ADH libera aldosterona y la aldosterona también permite que libere más ADH. El paciente que está bajo estrés hemorrágico pregunta en su examen práctico, tienen que ver qué hormonas aumentaron y qué hormonas disminuyen. ¿Verdad? Colocarla incorrecta. Ya está. ¿Es eso? Sí. ¿Qué había dicho la segunda, la membrana vasolateral de qué? ¿De acá? De los dos colectores de Bellini. Ahí se concentra la orina o se diluye la orina. Entonces, si tienes un paquete sangrando, si te coloco qué hormonas son las que están activas, cuál está nula, te voy a colocar una alternativa que sea incorrecta. Y si te coloco ADH, es verdad. Si te coloco aldosterona, es verdad. Si te coloco ACTH, es verdad. Porque la ADH puede estimular la secreción de ACTH al bebé, ¿de acuerdo? Es un vasoconstrictor, ya hemos comentado, sobre todo por efectos en la vasculatura, en el receptor beta 1, mantiene la osmolaridad y el volumen plasmático, básicamente interactuando con la liberación de agua o la recaptación de agua dependiendo del estímulo, el receptor P2,
Y aparte ayuda a la liberación de ACTH, ¿de acuerdo? Y si es hormona antidiurética, evita que yo orine, quiere decir que mi volumen urinario cae. Cuando se active la hormona antidiurética, mi diuresis baja. Cuando se inhiba, mi diuresis aumenta, ¿de acuerdo? Normalmente los túbulos renales son impermeables al agua, sobre todo el tubo colector. Pero cuando hay vasopresina, la permeabilidad se incrementa considerablemente y el agua finalmente se reabsorbe, ¿de acuerdo? Aquí hay dos moléculas que no están colocadas acá que van a faltar de diapositiva. Se llama la aquaporina 2 y la aquaporina 4, que está en el libro de Gaito, que son las dos proteínas que incrementan su actividad y permiten la captación de moléculas de agua del exterior, ¿de acuerdo? El aumento de volumen sanguíneo, el retorno venoso y el volumen lácteo son consecuencias de esta recaptación de agua que se da toda a nivel renal. Tienes lo que es solo agua. A ver, ustedes cuando han jugado un partido de fútbol o de voleibol, nada, no sé, mejor podemos juegan con ella. Cuando van a jugar un partido de fútbol, van a orinar muy concentrado o muy diluido. No sé. Me da sed, ¿no? Cuando estás jugando un ejercicio o estás haciendo un ejercicio físico intenso, ya cuando vayan al gimnasio a hacer el ridículo 2 días y no van todo el mes, para ponerle en el deporte. Yo no sé. Ya. Cuando van al baño, orinan muy claro, muy cargado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ha perdido agua. Y su cuerpo lo que hace es ahorrar agua, ¿no es cierto? Orinas poco. Pero la cantidad de lo que son elementos de desecho que has eliminado es lo mismo. Si tú orinas 1 litro, eliminas una cantidad de desecho como X. Y si orinas 100 centímetros, eliminas la misma cantidad. La hormona antibiótica únicamente bloquea el agua, de manera que está protegido tu riñón porque vas a botar la misma cantidad de excremento, la misma cantidad de desechos normales, sino que más concentrados. De ahí el olor, ¿de acuerdo? La uña está pero en su punto, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa cuando solo ahorramos agua y botamos igual sodio, cloro, potasio, por ejemplo. La orina se concentra básicamente como un proceso de defensa ante la pérdida de agua, ¿de acuerdo? Entonces, también la hormona antidiurética inhibe la descarga del núcleo supraóptico, que es el principal, y tiene una función vasodilatadora importante, así como de neurotransmisor. Ahí están los estímulos. Abajo está el etanol, en la última parte. Obviamente una pregunta también es esta, ¿no? ¿Qué factores estimulan y qué factores inhiben, inhiben la secreción de ADH? Se pregunta en teórico de todas maneras. Aumento de la normalidad, caída de volumen sanguíneo, la presión arterial, la angiotensina 2, dolor, estrés, náuseas, vómitos. Y aquí básicamente el aumento de volumen sanguíneo, de presión arterial. ¿Se acuerdan del péptido natriurético auricular? Ese péptido que se origina, que básicamente elimina sodio y agua por la orina, pero que se origina en el corazón. ¿Ok? Y permite obviamente que se recapte el agua, o en todo caso, si hay inhibición, que se bloquee. La hormona antibiótica es parte de este sistema. ¿Cómo se llama el sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Dónde se produce? En el aparato yuxtaglomerular. ¿Este aparato cómo está formado? La mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales por aquí adentro. ¿De acuerdo? Acá están, mesangiales. Estos tres componentes forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué produce ese aparato? La primera hormona, ¿cómo se llama? Renina. Produce renina. Y tiene 3 mecanismos para producir renina. El primero es, obviamente, la pérdida de presión arterial, ¿no? Cuando cae la presión arterial en la arteriola aferente, ojo, aferente, la liberación de renina. Cuando se estimula el receptor beta 1 de los adrenérgicos, aumenta la liberación de renina. Y cuando cae la osmolaridad plasmática, aumenta la liberación de renina. Y ahora, ¿por qué es importante? Esta se junta con un componente llamado angiotensinógeno,
ambas forman la angiotensina 1, y esta va a todo el organismo, a todos lados. Y ahí hay una enzima llamada enzima convertidora de la angiotensina. Está en varios lugares, pero está más concentrada ¿dónde? En el pulmón, ya que transforma en 1 en 2. Esta ya es una hormona muy importante para los cambios hemodinámicos. Esta hormona a la vez libera aldosterona, ¿de acuerdo? Que retiene sodio y agua. Y a la vez esta hormona libera ADH. Y a la vez la ADH libera aldosterona. ¿Se dan cuenta? ¿No? Acá falta ADH, un palito por acá, y también aldosterona. Todo eso sucede básicamente en un círculo de mantener el volumen circulante. Ahí están los factores que liberan renina. Caída de presión arterial, de volumen líquido, ¿de acuerdo? Aumento del beta-1 simpático, aumento. ¿Y cuándo es que se inhibe la renina? En esas condiciones. De este cuadro un dato muy importante. Miren, la angiotensina 2 solita, independientemente, es un potente vasoconstrictor y también reabsorbe sodio y agua. No me olviden esto. Lo vayan a ver que únicamente es el trabajo, ¿no? Tiene más actividades esta hormona que es tan importante. Aquí está entonces, miren, se activa como respuesta a la caída de volumen, se estimula el sistema simpático, incrementa la absorción de sodio y agua, y lo que hace es básicamente disminuir la velocidad de filtración. Todas las respuestas de la angiotensina que tenemos acá, miren, 1 a 2, ha llegado a la glándula, se queda aldosterona, y la aldosterona entra en el túbulo contorneado distal reabsorbiendo sodio y agua, ¿de acuerdo? Igualmente, la aldosterona misma y la angiotensina 2 originan liberación de ADH, y esta también aguanta más agua asociada a la que ya se está reabsorbiendo por la actividad de la aldosterona. A ver, orinen poco, orinen mucho, van a eliminar siempre la misma cantidad de excreción. Acá orinan bastante, acá orinan nada. Igual, se elimina la misma cantidad de elementos de desecho que ya hemos comentado acá con el mismo. Entonces, ¿quién regula la producción de renina? Básicamente la regula el receptor vascular renal, que sensa cambios de presión, la mácula densa, que sensa los cambios de sodio en el ultrafiltrado, que está en el túbulo contorneado distal, el sistema autónomo mediado por el beta-1 y la angiotensina 2. Estos 4 elementos son los que finalmente controlan la regulación de renina. ¿Y qué es el angiotensinógeno? Está producido por el hígado, es una proteína, una macroproteína muy importante, cuyo nivel plasmático se incrementa por corticoides, estrógenos, hormona tiroidea y angiotensina 2. Sobre todo se incrementa en una situación de estrés, ¿de acuerdo? Este angiotensinógeno se junta con la renina y forma angiotensina 1. ¿Sirve de algo la angiotensina 1 o sirve de nada? No tiene actividad biológica. Lo único que sirve básicamente para transformarse en 2 en el pulmón y en otros tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que de 1 pasa a 2, esta 2 sí es muy importante porque es, recuerden el práctico, el principal efector de la cascada renina en la aldosterona. No es la aldosterona, es la angiotensina 2. Esta, como dijimos, es convertida por esta enzima llamada también quinasa 2, que está básicamente en el pulmón, aunque se cree que está distribuida en todo el organismo, pero más está en el pulmón. ¿Qué hace la angiotensina 2? Esta hormona es muy importante. Esta causa la hipertensión arterial, que origina vasoconstricción, secreta aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio, estimula la liberación de ADH sin que haya motivo para que lo haga, aumenta la liberación de epinefrina y aumenta el retorno simpático. Todo eso hace la 2, y miren que tiene un poder muy importante porque aumenta la presión 40 veces más que la norepinefrina, vasocontrae los vasos sanguíneos y además estimula la liberación de catecolaminas de la glándula suprarrenal. Tiene un efecto muy importante en el sistema cardiovascular. A nivel renal origina vasoconstricción, sobre todo de la arteriola aferente, aumenta la reabsorción de sodio e inhibe la secreción de renina de manera transitoria por un feedback negativo. Aumenta la sed, aumenta la liberación de ADH y ACTH, que hemos comentado cuál es el efecto, modifica los tejidos cardíacos, sobre todo enfermos crónicamente, modificando el índice metrogénico de la célula
musculares cardíacas y puede que también induzca fibrosis, como ya hemos comentado, por la aldosterona. Ahí tienen todo el esquema más o menos aproximado. Miren lo que es el aparato extravenular, cómo es que se activa con estos signos más, ¿de acuerdo? ¿Quién lo inactiva? ¿Quién lo activa? Una vez que lo activa, forma renina. El angiotensina se va con la renina, forma angiotensina 1, luego se forma la 2. Cuando es la 2, esta 2 actúa directamente ¿dónde? En las suprarrenales, en el vaso sanguíneo y en el cerebro. En el cerebro, ¿qué hace la 2? Básicamente aumenta la secreción de hormona antidiurética y origina la sed. ¿Qué hace en las suprarrenales? Incrementa la ACTH, la melanoestimulante y la cantidad de potasio plasmático. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resumen del eje que tenemos que seguir en esta parte de lo que es hidroelectrolisis. Muy bien. A ver, la clase 14 fue día, nos falta la clase 15 de la próxima semana, que es hormona masculina y hormona de crecimiento. Es la penúltima clase. Y la última clase es femenino y oxitocina, y prolactina. Entonces, nos quedan solo 2 clases, por favor, atentos. El examen teórico no sé cuándo es. El 13 de julio.